Iglesia, pues hoy quiero compartirle de una palabra que el Señor vino inquietando mi corazón mucho, porque es una palabra que hemos utilizado mucho y es una virtud que creemos que todos tenemos esa virtud. Pero a veces hay momentos donde pareciera que no tuviéramos aquella virtud de la que hoy le quiero hablar. Y esa virtud a veces pareciera que unos dicen que la tienen demasiado de esa virtud. Otros yo creo que si nos evaluamos y decimos nos falta tanto para llegar a esa virtud tan grande. Entonces yo quiero por favor que abra su Biblia en Primera de Pedro, por favor. Capítulo 5, versículo 5. Dice: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Le quiero hablar de algo. Usted nota que en este versículo repite dos veces una palabra, y es humildad, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que usted hoy pueda decir cuánta humildad hay en mí. Así se llama el tema. Nosotros decimos que tenemos humildad y en muchas situaciones decimos yo soy el más humilde, pero realmente eso es verdad. Y yo quiero hoy que usted pueda examinar y vamos a leer en la Biblia cómo esta virtud es tan importante en nuestra vida. Porque en la Biblia encontramos que Moisés fue un hombre soberbio, pero Dios lo transformó, dice la Biblia, que en el hombre más humilde de la tierra. También nos encontramos en la Biblia cuando Ruth dejó sus creencias, dejó muchas de las cosas de ella por seguir a Noemí, que era su suegra. Esther, vemos en la Biblia que Esther doblegó su vida, se humilló en ceniza y ayuno para levantar y para salvar a un pueblo que iban a matarlo. Encontramos en la Biblia que Pablo, él mismo dice en la Biblia que él es imitador de Cristo. Eso quiere decir que él era humilde como Cristo, porque el mayor ejemplo que tenemos de humildad es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Y entonces, aquí es cuando nos damos cuenta, y lo primero que hoy quiero que usted pueda analizar, hoy pueda atender es ¿qué es la humildad? Y encontré una definición que me llamó mucho la atención y se la quiero compartir. Dice que es la virtud más elevada del ser humano. Es la que nos indica a tener la actitud correcta delante de Dios. Y sabe que muchos de nosotros carecemos de esta hermosa virtud, porque a veces se nos olvida quién somos, quién es Dios, quién es la gente que está a nuestro alrededor. Y entonces olvidamos muchas veces que la humildad va más allá de bajar la cabeza. La humildad es eso que usted y yo entendemos, que nuestro semejante o nuestro prójimo merece el mismo respeto y dignidad que usted merece. Es la que nos hace a nosotros entender que dependemos profundamente de Dios y que solo Él nos puede ayudar, levantar y sostener. Cuando tú y yo somos humildes, cuando tenemos esta virtud más elevada que el ser humano puede tener, ahí es cuando Dios dice que Él mismo dice ahí, oye tu oración. Quiere decir que cuando nosotros somos humildes, Dios escucha, está atento a su oído, dice que dispone su corazón. Y a mí me impresiona eso. Es ver que cuando tú y yo somos humildes, tenemos una relación con Dios profunda. Dios quiere bendecirte, pero Dios pide de que tú y yo seamos humildes. Por eso hoy quiero que usted hoy pueda ver que la humildad es reconocer lo que puedo dar y lo que no puedo dar. Por eso yo quiero que usted analice muy bien cuánta humildad hay en su vida. Porque usted me puede decir, yo soy muy humilde. Y a veces confundimos la humildad con la pobreza. A veces creemos que tenemos humildad, pero es una falsa humildad.
Y por eso lo segundo que hoy le quiero compartir es que usted y yo podamos entender que perdimos la humildad. Usted y yo la perdimos. ¿Cuándo? ¿Saben? Cuando Satanás fue desterrado del cielo, fue despojado del cielo, fue despojado por una razón, y era porque era orgulloso, dice la Biblia. Y ese orgullo que había en el corazón de Satanás, con ese mismo orgullo le habló y le susurró a los oídos de Eva. La sedujo de tal manera en aquel entonces que le dijo: tú serás igual que Dios. Le dijo: si tú comes de este fruto, verás el bien y el mal. Con ese mismo veneno infernal que se llama orgullo, iglesia, con ese mismo veneno fue que Eva no solo contaminó su espíritu, sino también su sangre y su vida, y contaminó toda la raza humana. Y por eso usted y yo perdimos la humildad. Fue ahí, en ese lugar, cuando Satanás le susurró a Eva con ese mismo veneno. Y ahí fue donde se destruyó esa humildad bendita de entender que dependíamos de Dios. Porque Adán y Eva estaban cerca de Dios, tenían una relación con Dios, pero había humildad en sus corazones. Ellos no sabían qué era el orgullo, qué era la prepotencia, la soberbia, la altivez. Y entendían claramente que su vida entera era con Dios. Pero cuando entra esto a sus vidas, la humildad se perdió. Por eso yo quiero que usted entienda que el pecado que hoy vemos en el mundo, las maldiciones que tenemos muchas veces, viene a través de que perdimos la humildad. Las guerras, los vicios, todo lo que hoy vemos es el escenario del mundo. Hay orgullo en el corazón del hombre. No le importa pisotear al otro, a su hermano, a su amigo, a su familiar. No importa lo que tenga que hacer, porque quiere reconocimiento, porque hay orgullo. Y el egoísmo, las ambiciones y todo lo que vemos en este mundo es porque el corazón está lleno de un veneno del infierno que se llama orgullo. Y usted y yo podemos estar infectados con eso. Usted y yo puede decir: no, pero yo orgulloso, no, si yo soy muy humilde. Pero yo ahorita que le quiero hablar del tercer punto, pero antes de eso, quiero que usted hoy pueda entender, iglesia, que ahí es cuando le estoy narrando lo que pasó en el Edén. Fue el orgullo, fue la prepotencia, el querer ser igual a Dios. El querer poner primero su concepto antes que el de Dios fue que nos alejó de todo lo bueno y lo perfecto y el propósito que Dios tenía con el ser humano. Por eso Dios quiso que Jesús viniera aquí a la tierra, y que cuando Jesús viniera, ¿qué trajo Jesús? Humildad. Por eso nace en un pesebre. Por eso Jesús hace algo extraordinario. Y es que si usted nota, antes del pasaje de la Biblia, cuando Jesús va a lavarle los pies a sus discípulos, los discípulos están discutiendo, están peleando, están diciendo: no, es que ¿quién va a ser el mayor? Yo voy a ser el mayor. Yo me sentaré a la diestra de Jesús, del Padre, soy yo. Y cada uno da su punto de vista, pero Jesús llega y le dicen: ¿por qué discuten por eso? Si el que quiere ser mayor, el que quiere ser grande, debe ser servidor de todos. Pero luego de ese pasaje, luego sigue cuando dice que, si usted lee la Biblia, cuando estaban en la cena, fue que ellos no tenían una casa, no era casa de ninguno de los discípulos ni de Jesús, sino que ellos arriendan, como la casa, ese salón, lo arriendan, por lo tanto no había un servidor, no había una persona que les iba a servir. Por eso Pedro es el que compra todo lo que se necesita para la cena. Él es el que lo lleva. Y por eso cuando están ahí, todos entran con los pies sucios, nadie se lava los pies. Y ahí es cuando Jesús
les muestra la virtud más elevada que debemos tener. Se quita su manto y toma la toalla. Cuando Jesús toma la toalla, sus discípulos se dan cuenta que algo va a pasar, porque el único que tomaba la toalla era el esclavo. El único que tomaba la toalla era el sirviente. Y por esa razón, Él empieza a alabarle y les empieza a decir: así como yo lo estoy haciendo, ustedes quiero que lo hagan. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús nos dio ejemplo. Filipenses 2:3, yo sé que usted muchas veces ha leído ese pasaje. En esta versión dice Filipenses 2:3: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso vino a ser Jesús. Eso es humildad, iglesia. Y yo sé que ser humilde cuesta, no es fácil. No es fácil en este tiempo tan difícil. Pero es cuando nosotros vemos y entendemos que cuando tú y yo mostramos humildad, estamos mostrando que somos libres de inseguridades, que hemos entendido que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros, que somos hijos del amado, que Él y solamente Él nos ha dado la dignidad que tenemos, que la salvación, la redención, la libertad viene de Él. Y cuando tú eres humilde, no solo con los de tu casa, sino con los de tu trabajo, en la universidad, en el colegio, aún con la gente de la iglesia. Por eso yo quiero que hoy le voy a dar a usted 5 características o 5 evidencias de que usted y yo somos humildes, de cuánta humildad hay en nosotros. Y usted le va a ir haciendo un chulito a esas características. Y si usted dice, yo soy bueno para eso, entonces chulito. Y ahí usted va a ir sumando cuánto tiene de humildad. Amén. Entonces, lo tercero, evidencias de tu humildad. Quiero por favor que busquen Mateo capítulo 6, 14, 15. En el 6:14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. La primera evidencia de que tú y yo seamos humildes es que tenemos la facilidad para perdonar. Es que ya eres una persona madura y entiendes esto que Jesús le decía a sus discípulos. Entiendes esto que dice que aprendes y entiendes que si tú perdonas, Dios te va a perdonar. Cuando Dios te perdona, iglesia, Él nunca te dice, bueno, ¿qué tan grande o qué tan profunda fue la ofensa que hiciste contra mí? No, solo si tú vas ante el Padre y tú le dices, Señor, perdóname. ¿Y Él qué te dice? Te perdono. Pero hay una condición ahí. Él dice que Él nos perdona si tú perdonas. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta todavía perdonar, iglesia? Porque Dios dice, perdona al que peca contra ti, perdona a aquel que ofende. Tú me dirás, es que es muy difícil. Sí, yo sé que no es fácil. Pero hoy debes entender, iglesia, que si tú perdonas, Dios te perdona. Y que tú y yo tenemos la capacidad para hacerlo. Porque Dios nos dio ejemplo cuando envió a su Hijo Jesús. Dice el versículo 23 y 24, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Lo segundo, iglesia, es que reconoces tus faltas. Mire que este pasaje dice, tú vienes a la iglesia y estás muy contento y quieres adorar, alabar y quieres escuchar palabra de Dios. Y vienes a dar ofrenda, pero dice, si te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, que si alguien está ofendido por ti, tú debes, ¿qué es lo que debemos hacer?
dejar ahí e irnos a reconciliarnos. Para uno reconciliarse, iglesia, yo creo que usted lo sabe, pero ¿qué necesitamos? Reconocer que hemos fallado. Reconocer. O sea que ya no, aquí la primera era perdonar, pero aquí es al contrario, es que yo pido perdón. Pero no solo digo, no, sí, pues perdóneme, ¿de qué? De cualquier cosa. No. Usted debe reconocer su falta. Usted decir, oye, reconozco que la embarré. ¿Sabe que para muchas personas es difícil decir, usted tenía la razón? ¿A cuántas personas les cuesta decir, tú tenías la razón, yo me equivoqué? ¿A cuántos les cuesta decir, oiga, la embarré? Quiero que me perdone por tal situación. Nunca pensé haberlo ofendido, perdóneme de verdad. A muchas personas les cuesta. No pueden reconocer sus faltas, sus fallas. Pero por eso es que aquí dice, y se reconcilia. Para reconciliarse con otra persona, cuando tú has ofendido, la persona que espera, que tú reconozcas. Entonces, iglesia, si usted reconoce sus faltas, si usted es de las personas que dice con su esposo, con su esposa, oiga, sí la embarré, y usted le dice, acerca y le dice, oye, sí, perdóname, creo que no era para tanto, creo que esto, lo otro, reconoces tu falla, tienes humildad. La siguiente evidencia de que tenemos humildad está donde leímos, en Primera de Pedro. Volvamos otra vez a Primera de Pedro 5:5. Y entonces aquí hay algo curioso que dice que del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Cuando Pedro estaba hablando, nos damos cuenta que aquí le está hablando a los jóvenes, no porque los adultos no entiendan esto, sino que al parecer, al público al que le estaba hablando aquí, los que no aceptaban, los que resistían, los que como que no eran sujetos y obedientes, eran los jóvenes, no los adultos. O sea, se da por entendido que los adultos habían aprendido la sujeción, habían aprendido a sujetarse, habían aprendido a obedecer. Pero ¿cómo usted se da cuenta de algo aquí? Y es que dice aceptar la autoridad. Una de las evidencias de que usted y yo seamos humildes es cuando nos sujetamos, cuando aprendemos a obedecer a nuestras autoridades. Aquí dice claramente a los ancianos. Cuando la Biblia se refiere a los ancianos, se está refiriendo literalmente a pastores y líderes espirituales, los de la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros nos cuesta sujetarnos? ¿A cuántos de ustedes dicen, es que a mí no me parece, yo no acepto y no estoy de acuerdo? Entonces, iglesia, nos falta sujetarnos. Pero luego sigue diciendo, sigamos leyendo por favor, y dice, y todos vístasen con humildad en su trato los unos con los otros. Nótese que aquí dice, vístasen de humildad. O sea que sujetarse al otro, o sea, sujetarse a su prójimo, a su consiervo, el sujetarse al otro se complica más, es más difícil que a las autoridades, ¿sí o no? Por eso Jesús muestra aquí a través de Pedro, dice, y vístasen de humildad. O sea que lo siguiente es que también debemos sujetarnos es a ellos. Luego sigue diciendo, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Luego dice el 6, así que humíllesen ante el gran poder de Dios. Al siguiente que debemos humillarnos, dice acá, es a Dios, a su gran poder. Debemos sujetarnos a Él. A casi a nadie le gusta obedecer y lo vemos desde muy chiquitos, porque el orgullo entró desde el Edén. Lo siguiente está en Romanos capítulo 12, versículo 3. Y dice Pablo, basado en el privilegio y en la autoridad que Dios me ha dado,
le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, dice esta versión: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sea realista al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. Lo siguiente es: piense de sí mismo con cordura. ¿Saben que hay gente que no piensa de sí mismo con cordura? Hay personas que creen que porque saben tocar guitarra, cantan espectacular. Y cantan, y hay personas que le dicen, sí, tan bonito. Pero cuando una persona escucha, cuando tienen oídos, son músicos, y dice, uy, esa señora está desafinada, no sabe cantar. Pero esa persona cree que sí sabe cantar. ¿Sabe qué le falta? Cordura. Hay personas que piensan de sí mismo y que hacen cosas extraordinarias y que no hay nadie como ellos. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Qué quiere decir? No es que usted se subestime, no quiere decir que usted tenga baja autoestima, no quiere decir que usted se pisotee y se arrastre. No, eso no es lo que quiere decir, porque eso no sufrió el Señor Jesús. Lo que quiere decir es que piense de sí y de usted como Dios quiere que usted piense, pero no para pisotear al otro, no creyendo que usted es lo último. No, sino que usted pueda entender que usted tiene cualidades, claro que sí, que tiene muchos talentos y que Dios le ha dado muchas cosas, pero que usted también tiene limitaciones, iglesia. Reconocer que también tenemos limitaciones, que hay cosas que no podemos hacer. Entonces ahí es cuando usted empieza a pensar de usted mismo con cordura. Porque hay algo que hoy un pastor dijo que me encantó. Dios humilla el hombre sin degradarlo y lo exalta sin engrandecerlo. ¿Usted puede entender esa frase? Dios no lo pisotea a usted, le hace ver la condición que usted tiene y quién es usted. Pero no es que lo pisotee, porque por eso Él murió en la cruz por usted, porque usted y yo valemos. La siguiente evidencia y la última de la que usted y yo decimos que somos humildes está en Mateo 6:10. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Sí o no? Eso quiere decir que cuando tú tienes humildad, tú cedes. Tú aprendes a ceder. Tú aprendes a doblegar. ¿Saben? Hay personas que nunca pierden. Están en una conversación y arreglan y acomodan, pero no pierden. Dicen, no, es que yo no quise decir eso, usted no me entiende. Usted no me entendió, lo que yo le quise decir fue tal cosa. Y uno, no, venga, usted dijo tal cosa. No, es que usted no entendió. ¿Sí han escuchado ese tipo de personas? Humildes, ¿sí o no? No, les falta ceder. Falta de ceder y decir, oiga, como que sí, como usted dice. Yo a veces a los muchachos les digo, no, yo lo que quería decir era tal cosa. Y ahí me doy cuenta que uno no cede, uno no quiere perder. Pero cuando decíamos el Padre Nuestro, cuando hay esta porción en la palabra, dice, que venga tu reino para que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cediendo, ¿sí o no? Estamos diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso se llama humildad, iglesia. Y si tú y yo no somos humildes, nos puede pasar lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Usted conoce la historia de Nabucodonosor? Quiero que la leamos, por favor. Daniel, capítulo 4, verso 30. Dice que un día Nabucodonosor estaba caminando por su terraza, estaba viendo su ciudad, Babilonia, y dice lo siguiente. En el versículo 30 dice, y mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia.
Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi resistencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a quien quiera que Él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras del ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces esas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fue restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Y vea lo que dice. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. ¿Usted había leído esa historia? Que a usted y a mí no nos vaya a pasar eso. Que podamos mirar y podamos jactarnos de lo que somos o de lo que tenemos. Y que nos creemos más de lo que nos debemos creer. Eso le pasó a Nabucodonosor. Y dice que ¿qué fue lo que le pasó? Vino locura. Se volvió loco. Se volvió esquizofrénico. Dice que empezó a andar como una bestia en el campo, comía como las vacas. Le creció el cabello y las uñas. Seguramente andaba hasta desnudo. Dice que pasó un tiempo, pero ¿cuándo le vino la razón? ¿Cuándo? Cuando reconoció que había un Dios y que Él era el dueño de todo. Y por eso aquí Él dice: y es capaz de humillar al soberbio. Nabucodonosor reconoció que él era soberbio y que solo cuando miró al cielo y reconoció, volvió la razón.